Mi padre al principio ponía metas para mí, tenía que marcar 20 goles o hacer 10 asistencias para poder comprar un reloj. Hoy tengo más de control de eso, pero siempre que la voy a comprar, pregúntenselo a él. Hola GQ, soy Vini Jr. y estos son mis 10 esenciales. Esto es una baraja. Aquí está la baraja. La juego desde que soy niño, ¿no? Porque en Brasil hay mucha competición y me encanta la competición con mis amigos. Tenemos una rivalidad por siempre. Juego aquí en casa muchas veces y cuando voy en la selección y donde yo soy bueno también, entonces está bien. Tenemos varios juegos, normalmente jugamos el truco. En Brasil esta competición de truco es muy importante. Juego en pareja o en tríos y así creamos la rivalidad con otros compañeros de la selección, donde jugamos mucho con Gabriel Magalhães, Rodrigo, Militão. Hacemos un torneo entre Río contra São Paulo y siempre lo pasamos muy bien. La pasión por las cartas he aprendido cuando tenía 11 años, 12 años, cuando he empezado ahí con la selección. Cada uno llevaba la baraja y enseñaba un juego para que pudiésemos pasar el tiempo más rápido. Y aquí tengo mi colonia favorita, ¿no? De Boss, donde soy embajador. He tenido una campaña muy bonita junto con Maluma y Bradley Cooper. Ha sido algo importante para mi imagen sobre todo, pero para mi persona también, donde he aprendido de culturas diferentes. Una es de la música, otro es actor. Este es de Boss Bottle Beyond. Tiene un poco de olor de cuero, de jengibre y se queda mucho tiempo, entonces siempre que la puedo la paso. Los jugadores siempre me dicen por qué paso tanto la colonia, porque antes de los entrenos paso, antes de los partidos paso y es algo donde no voy a estar con tanta gente, pero me gusta oler siempre bien y está perfecto. De día una, de noche otra, depende de la ocasión. Tengo varios de estos en casa, entonces cuando se acaba tengo otro. No necesito estar comprando, ¿no? Entonces esto es perfecto para mí. Soy de São Gonçalo, un barrio muy pequeño de Brasil, donde la gente no tiene tanta oportunidad de poder llegar aquí y estar hablando con vosotros, claro, y poder hablar sobre una colonia que soy embajador. Es algo importante y especial que ni todos pueden tener esta oportunidad. Y estas son mis segundas botas con Nike que he diseñado. Está muy bonita, con un color un poco diferente porque a mí me gusta y a los niños también, entonces que los niños pueden disfrutar junto conmigo. Fútbol es todo para mí, ¿no? Juego desde que soy niño y cuando estoy ahí olvido de todos los problemas, de todo que me pasa fuera de campo y solo pienso en ser feliz, dar alegría a mis compañeros, a mi familia, a la afición. Y cuando estoy de vacaciones también juego a fútbol. Cuando estoy en casa hablamos de fútbol. Entonces es una parte de mi vida que me ha dado tanto y siempre lo agradezco todo por el fútbol. Proyectos de las botas siempre son muy largos, ¿no? Porque esta bota ya he diseñado hace casi un año y acaba de salir. Estaba esperando tanto por eso porque mi segunda bota con Nike siempre he soñado en tener las botas con Nike y poder tener esta oportunidad de diseñar así como la quiero. Es algo muy especial y con estos colores ojalá pueda marcar muchos goles con estas botas. Esto es açaí de Brasil, me la como desde que soy niño. Antes podría comer más veces, ahora como tengo la dieta y todo, no puedo comer siempre, pero es como un helado, pero más saludable. Presento a toda la gente de fuera que no conoce, creo que mucha gente conoce, porque siempre que la gente me pregunta de Brasil, pregunta de açaí. Y mi favorita es esta, pero cuando estoy de vacaciones mejor, que así puedo poner chucherías y eso todo. Pero cuando estoy jugando normalmente la tomo antes de los partidos para que me dé un poco más de fuerza y açaí siempre ha estado conmigo desde niño. Este es el Mando de la Play, es mi favorito de los 10 esenciales que la tengo porque la juego desde que soy niño. Paso muchas horas jugando a la Play con los amigos, siempre lo pasamos bien y son buenos momentos para recuerdos de siempre. Juego Call of Duty, FIFA y 2K. Estos son mis 3 favoritos, pero ahora también voy a empezar un poco de Fortnite porque son más juegos que mi hermano juega y mi hermana ha vuelto a vivir conmigo, entonces la voy a seguir acompañando a su lado también para jugar un poco con él. Soy muy competitivo, siempre la quiero ganar. En Call of Duty no tanto, pero tengo unos amigos que juegan bien y así me pueden ayudar, pero en FIFA
2K soy muy bueno. Tengo unos amigos aquí también que siempre vienen a casa. Muchas veces hacemos Clubes Pro, que es un juego que cada uno juega con un muñeco. Traigo mis 10 amigos y jugamos los 10 juntos en mi salón que tengo ahí de la Play y lo pasamos muy bien. Y esta la gorra, ¿no? Algo que la leo siempre porque es parte de mi estilo y puedo a veces me esconder por donde voy por ahí también porque muchas veces salgo en la calle y entonces cuando pongo una gorra y unas gafas la gente me reconoce menos. Depende de la ropa, ¿no? Voy cambiando mi estilo. Tengo un estilo propio, entonces la pongo de lado, de frente. Depende de la ocasión, depende de la gorra que llevo. Voy siempre cambiando. Tengo una buena colección de gorras. Tengo bastante, muchos colores. Tengo hasta la hago con mi nombre para regalar a mis amigos también, porque la uso bastante, entonces todos quieren usar también para la familia y todo. Pero tengo una colección muy buena. Pongo muchas veces para ir a entrenar, porque para no afeitarme el pelo, entonces me ayuda bastante. Y ahora la pasión por los relojes, ¿no? Tengo este que ha sido el último que he comprado. Hace parte de mi estilo. No entiendo mucho de los relojes, no soy un experto de eso. Y ese ha sido el último que he comprado, está muy bonito. He aprendido dentro del vestuario, siempre he visto jugadores con un bonito reloj. Tengo más o menos unos 15, 20, porque ahora ya estoy ficando mayor. Entonces voy cambiando. Antes usaba de una manera, hoy con menos brillo y eso voy cambiando. Uso de todo. Y este está muy bonito porque ha sido el último y he usado pocas veces. Mi padre al principio ponía metas para mí. Tenía que marcar 20 goles o hacer 10 asistencias para poder comprar un reloj. Hoy tengo más de control de eso, pero siempre que la voy a comprar, pregúntenselo a él antes para que me dé permiso, ¿no? Porque estas cosas valen mucho y me está gustando coleccionar. Mi padre siempre fue muy especial para mí porque siempre me ha controlado, me ha enseñado las cosas correctas y siempre estaba convencido que yo iba a hacer las cosas bien, porque yo siempre he escuchado a los mayores, siempre he escuchado a los más experientes y eso me hace mejor, me hace saber disfrutar mucho de las cosas que vivo hoy y escuchar a los mayores porque ellos tienen más experiencia que yo y sobre todo de mi papá que siempre me ha enseñado a tener humildad, a tener carácter y personalidad desde que soy niño. Y estas son mis cadenas. La uso casi todos los días porque como la gorra hace parte de mi estilo, siempre que la puedo intento poner para tener un poco de flow, ¿sabes? Un poco de brillo. Tengo un amigo de Houston que lo hace para mí, entonces puedo hablar perfectamente como quiero. Cuando puedo también pido algo diferente para él y así vamos cambiando y siempre tengo nuevas piezas y con un estilo que me encanta. Siempre me ha encantado, acompaño mucho la NBA donde los jugadores hacen como una Fashion Week para llegar a los partidos y en fútbol aún no tenemos eso, pero muchos jugadores ahora están dentro de la moda, cambiando su estilo, cada uno con su manera, ¿no? Mi estilo un poco de streetwear, ¿no? Un poco de flow de la ropa que cae bien en mi cuerpo, en mi estilo va como la moda, va siempre cambiando. Claro que no le gusta a todos, pero a mí me encanta y cada uno tiene su manera y así puede disfrutar. Esto es algo que hace parte de mi vida, ¿no? De mi carrera. La uso muchas veces, casi todos los días. No me gusta tanto hacer el gimnasio, pero tengo mi fisio y mi preparador aquí que lo hace todo para mí. Bajo ahí como sea 20, 30 minutos, depende del día. No me gusta estar ahí tanto tiempo porque ya tengo que entrenar mucho en el campo, mucho en Valdebebas también, donde hacemos gimnasio ahí. Entonces cuando llego en casa intento hacerlo lo más rápido posible, pero perfecto para que sea poco tiempo, pero productivo para que me pueda ayudar dentro del campo. He traído una pieza que pesa poco, ¿no? Porque tenía que hacer un poquito de fuerza aquí. Me gusta ir al gimnasio cuando es con los amigos y eso, pero muchas veces estoy solo aquí. Con mis amigos no intento hacerlo tanta fuerza porque tampoco puedo. Muchas veces hago trabajo específico donde no es sobre ganar músculo, más para estar activo, ¿no? Para el próximo día, para el entrenamiento, para el partido, para tener una fuerza que necesito. Gracias, Recu, por dejar hablar un poco sobre mis 10 esenciales. Espero que os guste. He contado un poco de mi historia. Esto hace parte de mi vida diaria y espero que os guste. Muchas gracias.